buenas tardes con todos. De parte de Oikos 360 les damos la cordial bienvenida al webinar que tendremos el día de hoy. Le voy a dar paso al arquitecto Miranda que nos va a dar una bienvenida. Es el presidente de la CAMICON, la Cámara de la Industria de la Construcción. Muchas gracias, ingeniera Sofía Zambrano, tengo entendido. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes para conocer un tema de mucha importancia, la mitigación del impacto ambiental en el sector de la construcción. Bueno, como todos saben, la construcción es una de las actividades humanas que más recursos consume y que genera un significativo impacto en nuestro entorno natural, desde la extracción de materiales hasta la generación incluso de residuos. Cada fase del proceso constructivo tiene repercusiones ambientales que no podemos ignorar. En esta conferencia, entiendo yo, exploraremos diversas estrategias que nos permitirán reducir el impacto ambiental de la construcción, promoviendo prácticas que no solamente sean respetuosas en el medio ambiente, sino que también sean viables y eficientes. Vamos a comprender la importancia de la planificación y el diseño sostenible, el uso de materiales ecológicos, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la adopción de tecnologías innovadoras. El objetivo es proporcionar una visión integral y más que todo una práctica que nos permita avanzar hacia el futuro en la construcción, que no sea sinónimo de degradación ambiental, sino armonía sostenible. Quiero agradecerle a la ingeniera. Arquitecto, tiene apagado el micrófono. Bueno, y nuevamente le digo agradecerle su presencia. Sé que esta tarde va a ser una tarde muy fructífera. Vamos a conocer muchas cosas sobre la mitigación del impacto ambiental en la construcción. Con todos los compañeros y los que nos están viendo, igual darle la bienvenida y siempre esperamos que la Cámara servir a sus socios, más que todo con estas charlas que van a permitir que cada uno de los socios y todos los que nos miran se capaciten justamente en. Voy a compartir pantalla para ya empezar con la presentación. Denme un momentito, por favor. Que me presenté, pero lo vuelvo a hacer. Soy Sofía Zambrano, ingeniero en recursos naturales y ambientes y soy técnico de ambiental de Oikos 360, que es una consultora ambiental. Les comento que nosotros como Oikos 360 tenemos tres servicios en generales que ofrecemos. Tenemos el servicio de regularización ambiental, tiene que ver con todo el tema de permisos ambientales, tramitamos certificados ambientales, registros ambientales, licencias ambientales, planes de manejo ambiental y registro generador de desechos peligrosos. Nuestro siguiente servicio es Carbono Cero, en donde ofrecemos a empresas, actividades, cualquier empresa, temas de cuantificación de huella de carbono, reducción de huella de carbono y planes de reducción para mitigar, para la reducción de huella del carbono. Y por último tenemos el tema de capacitaciones. Les comento que nosotros como Oikos 360 todos los meses realizamos webinars gratuitos en temas de interés ambiental. En este caso hemos realizado charlas sobre el programa Ecuador Carbono Cero, sobre los procesos de regularización ambiental, sobre los incentivos ambientales y programas que acceder ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, entre otros temas. El día de hoy, en especial, vamos a hablar de la mitigación del impacto ambiental en el sector de la construcción. Para hablar de mitigación del impacto ambiental, primero debemos tener la premisa o el panorama. ¿Qué impactos está ocasionando el sector de la construcción al medio ambiente? La industria de la construcción ha tenido una alta influencia en el desarrollo de las naciones.
tanto en sus estructuras económicas como en el bienestar de la comunidad. Sin embargo, inherente a estas acciones o a sus actividades económicas, dicha industria se encuentra continuamente en interacción con el medio ambiente. La construcción es una de las industrias más importantes y fundamentales para el desarrollo de las ciudades, ya sea abarcando el tema económico o en el tema de infraestructura en nivel general. Sin embargo, también es una industria que tiene un gran impacto en el medio ambiente. Debemos tomar como premisa que cuando tenemos una construcción debemos tomar en cuenta lo que sucedió antes y qué va a suceder después de la construcción. Antes de nosotros tener, por un ejemplo, una casa, debemos tomar en cuenta que para realizar esa casa tuvimos que hacer la extracción de la materia prima. Entonces, desde que tenemos el tema de la extracción de la materia prima, venimos implicando o viendo estos impactos hasta después, con temas como de los desperdicios, los desechos después de la construcción. Entonces, es un tema global. En la construcción, los impactos vienen desde la extracción de la materia prima hasta la fase final. Desde la extracción de materiales hasta la demolición de los edificios, la construcción genera una gran cantidad de residuos y emisiones que pueden tener un impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas. En este momento vamos a ver en cada parte abiótica qué tipos de impactos tenemos según las actividades o la etapa en la construcción en la que se encuentra. En el suelo se presenta una alteración fundamentalmente por los residuos que son generados, ya sean sólidos, líquidos o peligrosos, en el momento de la construcción o en la extracción de las materias primas y que están asociados a aquellas actividades ya sea de desmonte, limpieza, descapote, excavaciones, demoliciones, la construcción de obras hidráulicas, la construcción de vías, entre otros. Todas estas actividades lo que van a hacer es causar un impacto en el suelo, que puede ser la compactación del suelo, que este suelo no solo veamos o tomemos en cuenta que vamos a tomar en consideración solo la parte del terreno donde se está realizando la construcción, sino tenemos que ver que para que estos materiales lleguen a nuestra construcción, la maquinaria o aquellos transportes van a pasar por una ruta y en este caso van a hacer que no solo el área donde se encuentre la construcción se vea afectada, sino todos los caminos que llevan a ella, como con impactación del suelo, el suelo va a perder su capa de materia orgánica, entre otros impactos. Con lo que tiene que ver con el aire, en sus alteraciones están asociadas básicamente al polvo, el ruido, las emisiones de CO2. Estas emisiones de CO2 básicamente vienen de actividades específicas como el uso de combustibles fósiles, el uso de materiales, también se realizan excavaciones, corte de talúes y operación de maquinarias y herramientas. Como podemos ver en la imagen, cuando uno realiza una construcción siempre se va a asociar más al polvo o al ruido. Debemos tomar en cuenta que al este polvo llegar a la atmósfera, estos van a tener material particulado y este material particulado no solo va a causar una contaminación atmosférica, sino que también va a tener una alteración o va a afectar a las poblaciones aledañas, ¿no? Y van a tener que sufrir o van a sufrir consecuentemente problemas respiratorios comúnmente, no por el tema del polvo. Con el agua, en el tema del recurso hídrico, los impactos están asociados a los movimientos de tierras, a las excavaciones y a la eliminación de la cubierta general, generando así una alteración de los cuerpos de aguas, que en ocasiones son atravesados por la construcción de vías y en consecuencia se presenta la modificación de los flujos y la calidad del agua. Otra de las consecuencias también cuando estamos realizando una construcción a mayor escala, en este caso podemos decir una hidroeléctrica o mega construcciones, también vamos a afectar en cierta medida el agua subterránea, ya sea por lixiviados o porque existe este movimiento de tierras, ¿no? Otra parte fundamental que no es en el proceso como tal de llevar los materiales o de la construcción de la obra, sino que viene después. El agua del lavado de las obras de una construcción contiene una cantidad considerable de sólidos suspendidos. Este hecho va a alterar los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento. También debemos saber que esto va acompañado a los consumos de agua. Entonces,
una parte primordial, no solo de la afectación, sino del impacto que una construcción está causando en el recurso de agua, es estas grandes cantidades que se utilizan para la preparación de materiales y después podemos ver en el lavado de máquinas, los equipos y en todo el proceso en general. Entonces, no solo vemos que esta afectación en el recurso agua viene por afectar la línea de un río o el cauce natural de un río, sino también viene como tal en la utilización del agua en esta obra, ¿no? Entonces tenemos que considerar todos los aspectos. Bueno, aquí me faltaba también que al hacer una construcción, como ya les dije al inicio, la construcción es parte fundamental del desarrollo de las poblaciones y del ser humano. Entonces, como parte fundamental, hemos tomado en cuenta que en los últimos años se han surgido iniciativas a nivel mundial para que la industria de la construcción considere el respeto y la protección del medio ambiente en toda su cadena de valor. Tomemos en cuenta que estas repercusiones del tema ambiental por temas de contaminación, por el crecimiento acelerado de la población, somos muchos más habitantes, consumimos una mayor cantidad de recursos, el ser humano se ha venido preocupando de estos temas debido a lo que escuchamos, que si sube la temperatura a 2 grados centígrados vamos a tener desastres naturales, cosas que estamos presenciando. Entonces nos hemos preocupado de realizar o tomar iniciativas que nos ayuden no a erradicar en su totalidad estos impactos ambientales. Como ya les dije, la construcción es una parte fundamental para el desarrollo de las ciudades y simplemente no podemos decir, bueno, no vamos a construir más porque sabemos que no es así. Entonces, aquí viene una parte fundamental que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es este equilibrio o este tridente entre que exista una calidad adecuada tanto del desarrollo económico, del desarrollo ambiental y del desarrollo social. Entonces, a eso es a lo que actualmente no solo el sector de la construcción, sino todos los sectores debemos enfocar en que nuestras acciones todos debemos enfocarnos en que nuestras acciones lleguen a alcanzar este tridente, que podamos tener un beneficio económico y buscar alternativas para que nuestra actividad que nos está dando este desarrollo económico no altere o tenga la mínima afectación en el ambiente y en la sociedad. En el lenguaje de hoy se están utilizando en el tema de la sostenibilidad y en el tema de la construcción sostenible varias palabras claves, como ya les dije, construcción sostenible, construcción energética, edificios verdes, arquitectura pasiva, entre muchos otros, que lo que nos está indicando es que la industria de la construcción tiene o están tomando o quieren realizar acciones concretas en interés en desarrollos que demuestran su compromiso con la conservación del medio ambiente. Y esto no solo se refleja en que vamos a adoptar ciertos materiales para realizar construcciones, que vamos a disminuir el consumo de agua, sino como estos encuentros que estamos realizando el día de hoy. Una comunidad o una población que tiene las herramientas y que tiene los conocimientos y que se capacita a diario, es aquella que va a tener las herramientas o va a saber cómo afrontar estos temas de desarrollo. Para nosotros hablar de una construcción sostenible vamos a tener que tener en concordancia o tener conocimiento de ciertos aspectos que van a ayudar en este tema general a que nuestra construcción sea sostenible o que sea ecoamigable o que disminuya los impactos ambientales. Entonces, ¿cuál es el primer paso para como yo como constructora, yo como empresario que quiero realizar una construcción o simplemente yo como personal, ya sea del Departamento de Ambiente, qué es lo primero que debo hacer para que mi construcción sea sostenible? Primero debemos tener clara la implementación de la normativa. Básicamente, el cumplimiento de la ley. Debemos asegurar que todos los proyectos de construcción cumplan con las normativas ambientales. En el caso del Ecuador, con el Código Orgánico del Ambiente, además de obtener su respectivo permiso ambiental. Lo que debemos hacer es que al yo realizar un proyecto, tener un proyecto, tengo que yo como persona encargada cumplir todas estas normativas. En el caso del permiso ambiental, ya sabemos que en la normativa ecuatoriana o en la ley ecuatoriana tenemos tres básicamente: el certificado ambiental, el registro ambiental y la licencia ambiental.
cumplamos con estos requisitos y podemos seguir con la obra, porque estos permisos ambientales van a ser la regularización o van a ser las acciones que tiene el Ministerio del Ambiente para corroborar que nosotros estamos cumpliendo con los estándares ambientales que nos dice el Código del Ambiente, el límites permisibles. Luego de ello vamos a hablar del diseño sostenible o de la arquitectura verde. ¿Qué se trata de esto? Se trata de utilizar diseños que maximicen la eficiencia energética y reduzcan el consumo de recursos naturales. Esto incluye la orientación adecuada de edificios, el uso de materiales reciclados y locales y la integración de espacios verdes. Hemos tomado en cuenta o se ha venido evidenciando actualmente el tema de terrazas verdes, de balcones que tengan plantas. Entonces vamos a enfocar nuestros diseños a que tengan una perspectiva más sostenible. ¿A qué se refiere esto que dice orientación adecuada de los edificios? Actualmente se están proyectando, se están haciendo, se construyen los edificios en pro de que puedan alcanzar de mayor cantidad la luz natural. Para así, mientras más aprovechamos la luz natural, menos vamos a utilizar la energía eléctrica. Entonces, esta es una acción sostenible. Entonces, reducimos el consumo eléctrico por algo renovable, que en este caso es la luz solar. Entonces, estas pequeñas acciones o estas pequeñas reglas que seguimos para hacer nuestros diseños van a ser los pequeños cambios de una construcción comúnmente o tradicional a una que quiera darle un enfoque sostenible. En diseños sostenibles también tenemos que hablar de la eficiencia energética. Esto se trata de implementar tecnologías y materiales que reduzcan el consumo de energía. Como ya vimos, en Ecuador sufrimos un momento de crisis energética. Entonces, las personas actualmente, no solo las empresas, sino los más interesados, aquellos que un corte de energía les produce la disminución de su producción y por ende pérdida de dineros, están optando por estos mecanismos de eficiencia energética eh, por estos mecanismos de eficiencia energética con recursos renovables. En este caso, los paneles solares, el aislamiento eficiente y los sistemas de iluminación LED. Actualmente, esto va a ser un bug en Ecuador porque ya vimos las consecuencias de lo que ocasionó esta crisis energética. Entonces, las personas ahorita están optando por ver qué otras alternativas van a utilizar si vuelve a suceder esto. Entonces, nosotros como arquitectos, como ingenieros ambientales, o como un gremio de la construcción, podemos promover estas prácticas sostenibles. Entonces, incentivemos a las personas aquí en su construcción, no solo por el tema económico, sino por un tema sostenible, a implementar paneles solares, sistemas de iluminación LED, paneles fotovoltaicos, entre otros. Gestión de recursos. Como se mencionó al inicio, debemos tomar en cuenta que la industria de la construcción, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, utiliza la mayor cantidad de recursos para sus construcciones. Entonces, si utilizamos la mayor cantidad de recursos, es ahí donde vamos a actuar. Entonces, conservemos el agua. En nuestras construcciones, en nuestros diseños, debemos incorporar sistemas de recolección y reutilización de agua de lluvia, así como tecnologías de bajo consumo hídrico en espacios sanitarios y griferías. Esta recolección y reutilización de agua de lluvia, ¿para qué se puede utilizar? Tengo un ejemplo, un momento trabajé con una empresa que se encargaba de la purificación de agua. Entonces ellos tenían un sistema de recolección y reutilización de agua de lluvia. Entonces tenían un lugar donde depositaban esta agua de lluvia y luego lo utilizaban para lavar los carros que transportaban el agua a los centros médicos, que era para centros médicos, y también utilizaban esta agua de lluvia para regar sus plantas. Entonces, ahí vemos que estas acciones poco a poco van a ayudar a ellos, no solo van a ayudarles a disminuir el consumo de agua, pero también van a ver que en su tarifa, cuando vaya en la planilla de agua, también van a ver una disminución del consumo económico. Con el tema de la protección de la biodiversidad, debemos planificar los proyectos de manera que minimicen la destrucción de hábitats naturales y promuevan la conservación de la flora y la fauna local. Gestión de residuos. Es importante implementar la reducción y el reciclaje.
con programas de gestión de residuos que prioricen la reducción y la reutilización de reciclaje de los materiales de la construcción, el manejo de desechos peligrosos. Debemos asegurar la correcta disposición de desechos peligrosos para así evitar la contaminación del suelo y del agua. Aquí en Ecuador podemos ver que el tema de escombros es un problema de un foco de atención en el tema de la construcción, debido a que anteriormente lo único que se hacía estos escombros era botarlos a quebradas, que no solo causaban una contaminación del paisaje, sino que también iban contaminando o iban dañando el suelo de las quebradas, también no solo eso, sino que a mayor cantidad de unión de esta generación de residuos y reciclajes, también había problema de proliferación de vectores en las quebradas y estas comunidades aledañas, porque seamos conscientes, en las quebradas no solo se iban a depositar estos escombros, sino que las personas depositaban también materia orgánica. Entonces, esta unión de escombros y materia orgánica lo que hacía es una proliferación de vectores que no solo causaban, que no solo tenían esta contaminación, sino que también causaban la enfermedad de la población que estaba ahí alrededor. Entonces, un buen sistema de reducción y reciclaje no solo le va a dar una revalorización a esos materiales, sino que estamos disminuyendo la cantidad de basura final y le estamos dando a esta parte que reducimos y que reciclamos una nueva vida y lo podemos integrar en la cadena de valor y así también planteamos un tema de economía circular. Tecnologías sostenibles. Hablemos de construcción modular y prefabricada. Utilizar técnicas de construcción modular y prefabricada para reducir el desperdicio de materiales y el impacto ambiental. ¿Cómo utilizar materiales ecoamigables? Debemos emplear materiales de construcción sostenibles, como el bambú, la madera certificada y el hormigón reciclado. Estas pequeñas acciones van a hacer que, como ya les dije antes, que demos grandes cambios y que personas estén mucho más interesadas en qué tipo de construcciones estamos haciendo y qué tipo de diseños nosotros les estamos ofreciendo. Monitoreo. Hablemos del seguimiento ambiental. Debemos realizar monitoreos ambientales periódicos durante y después de la construcción para asegurar que las medidas de mitigación se implementen y funcionen correctamente. Al inicio les hablé que la primera parte para realizar una construcción sostenible es tener en cuenta el permiso ambiental correspondiente del proyecto que ustedes van a implementar. A raíz o de este permiso ambiental, una vez que nosotros lo tramitamos, van a ver estos monitoreos que van a salir y básicamente se va a tratar de un plan de manejo ambiental que nosotros, es en donde nosotros o nuestro equipo da las actividades que vamos a realizar para disminuir el impacto ambiental. Entonces, es nuestro compromiso. Los monitoreos se realizan desde la parte proponente. Es el compromiso de cada proponente realizar estos monitoreos ambientales para ver en qué estándar, si estamos cumpliendo la normativa ambiental o si en algunos de estos aspectos hemos sobrepasado los límites permisibles, pues ver qué acciones vamos a realizar para tratar de disminuir esta contaminación. Entonces, si en una construcción no realizamos estos monitoreos, no estamos conscientes o no sabemos realmente si es que estamos siguiendo con la normativa y si estamos dentro de los límites permisibles. Entonces, un consejo siempre es monitorear constantemente para que luego, si nos estamos saliendo de estos límites permisibles, crear un plan, crear una acción para disminuir y que tiempo después no nos acarree una sanción por parte del MATE, que es la autoridad encargada en hacer el seguimiento o a quienes nosotros vamos a presentar estos monitoreos. Y un tema muy importante que actualmente estamos viendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, es el tema de la certificación. Ofrecer incentivos económicos para que proyectos que utilicen prácticas y materiales sostenibles. Entonces, siempre eh, que yo hago algo en pro del ambiente, siempre es bueno que existan reconocimientos que me ayuden a decir, pues la construcción de este edificio tiene ecoestructuras. Entonces, para esto están las certificaciones y no solo es para que la parte que hizo el diseño
vea que cumplió con los estándares ambientales, sino que para que la población en general se dé cuenta y sean conscientes de que no solo la parte ambiental está haciendo cosas o en pro para ayudar al ambiente, sino que desde el sector de la construcción, que como ya hablamos antes, tienen muchos impactos, pues podemos hacer que esos impactos se minimicen y que vean el resto de personas que un sector importante como la construcción está tomando estas acciones, ¿por qué no yo como ciudadano común lo puedo hacer bien? Entonces, una de las certificaciones que tenemos en el Ecuador se llama Punto Verde. Es una certificación que nos da el Ministerio del Ambiente a aquellas construcciones o que son llamadas ecoestructuras. Está dirigido a todos los proyectos de construcción que incluyan aspectos de innovación, uso eficiente de recursos, gestión de desechos y áreas verdes. Si yo tengo una construcción y en mi construcción hago un plan de generación de residuos, de reciclaje, de reducción y de disposición final, entonces puedo optar por adquirir o solicitar esta certificación al Ministerio del Ambiente. Si uso paneles solares, si uso paneles fotovoltaicos, si compruebo que al inicio que en una obra consumía, por ejemplo, 1000 metros cúbicos de agua, entonces con ciertas acciones que he tenido, ahora tuve una reducción de un 10%, puedo adquirir a esta certificación. También tenemos certificaciones internacionales. En este caso tenemos la LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Es un sistema de certificación para edificios sustentables y está creado y fue creada en Estados Unidos en el año de 1998. Esta certificación es la más utilizada a nivel internacional al día de hoy. Actualmente en el Ecuador se encuentran, si no mal recuerdo, se encuentran certificadas alrededor de 40 construcciones que han obtenido esta certificación a nivel internacional. ¿Pero de qué se trata? Lo que hace esta certificación es que tú vas con tu construcción y tienes que tú evidenciar que has cumplido con los siguientes estándares que les voy a indicar. Primero hablan de ubicación y transporte. Aquella construcción que presta atención en incentivar el transporte alternativo, ya sea como bicicletas, autos híbridos o el transporte público enfocado en sus trabajadores y en la disminución del uso del auto común, entonces podemos decir que es un checklist. Entonces tú tienes ubicación y transporte sostenibles, te dan cierta calificación. Luego vamos a ver el tema de sitios sustentables. Los créditos de esta categoría se refieren a los agentes que impacten dentro del entorno exterior, entonces como que evitar la sedimentación y restauración del suelo, restauración del hábitat, tratamiento de agua de lluvia, entre otras estrategias. Si tú como construcción hiciste algunas de estas estrategias, pues te van a dar un puntaje porque ya tienes o has incluido en tu construcción sitios sustentables. Con el tema de eficiencia de agua. Los créditos para este tema básicamente se basan en el aprovechamiento óptimo del agua, su tratamiento, captación, reutilización y ahorro y su desecho correcto. Como vimos anteriormente, hablábamos de la utilización del agua de lluvia. Si tú en tu construcción, ya sea para cierta parte o utilizas la captación de agua de lluvia para lavar tus materiales, o haces un sistema que en tu edificio esa agua de lluvia se utilice para regar las plantas al final, después de la construcción, pues ya tienes ese check que en tu construcción has utilizado eficiencia del agua. Lo que tiene que ver con energía y atmósfera. Procura la utilización óptima de la energía de la fuente de la misma y cómo la eficiencia energética impacta en la comunidad. En este caso de energía y atmósfera podemos hablar de la utilización de paneles solares, paneles fotovoltaicos o simplemente que nuestro edificio tenga una estructura o que los diseños se hayan para aprovechar en mayor cantidad la luz del sol, que es la luz natural. Entonces, si tú has cumplido con alguna de estas etapas, pues tienes otro check. Lo que tiene que ver con materiales y recursos. Se toma en cuenta el origen de los materiales en la construcción, dando prioridad a materiales reutilizados. Además, se evalúa la manera en que los residuos propios de la construcción son manejados. En este caso, básicamente es realizar un plan de gestión de residuos
o como ya les dice, dar prioridad a materiales reutilizados o comprar materiales de la zona. Porque como ya hablamos, el desarrollo sostenible no solo habla del desarrollo económico. Entonces, si tú estás comprando materiales de esa zona, estás impulsando el desarrollo social o el desarrollo de la sociedad que estaba en esa comunidad donde tú estás realizando el proyecto. Si cumpliste con alguna de estas actividades, pues te dan otro checklist, con lo que tiene que ver con calidad de ambiente e interior. Esto influye en salud y el bienestar, en tomar acciones que procuren una renovación del aire interior o a través de una adecuada ventilación, libre de químicos o humo de tabaco, el aseguramiento de un ambiente interior con una temperatura confortable, entre otros aspectos. Entonces, si tú en tu diseño consideras algunas de estas etapas, te dan otro check. Con lo que tiene que ver con innovación, se basa en el compromiso constante de mejora de las estrategias implementadas. No solo quedarte en temas de, bueno, realicé mi construcción para que utilice la luz natural, sino qué otro plus, aparte de los ya mencionados, tú le has dado a tu construcción. Prioridad regional. Con la finalidad de eliminar que la huella de carbono aumente debido al transporte de materiales que se fabrican a distancias largas y promover el desarrollo sustentable de las estrategias empleadas con materiales y soluciones regionales merecieron una familia de créditos. Entonces, prioridad regional también tiene que ver, como ya les dije anteriormente, darle el compromiso o darle la prioridad a elegir materiales de la zona. Como ya vieron, traer materiales importados nos ayuda, gasta transporte, eh, eh, mate- eh, el tema de dinero, entonces todo eso tenemos que ver en pro o a diferencia de nosotros comprar materiales dentro de la región o dentro de la localidad, nos va a haber una disminución en el tema económico con el tema de transporte, para el transporte de esos materiales a la obra de construcción. No vamos a utilizar tanta gasolina como si lo trajéramos o lo importáramos de otro país, que ya se hace en otras medidas. Entonces, teniendo en cuenta toda esa estrategia, vemos que esta certificación internacional no solo toma en cuenta temas de construcción, sino cómo se mueven luego los trabajadores que van a llegar, si es un ambiente confortable, como ya les dije. El desarrollo sostenible tiene que ver en todo esto, no solo en el económico, en el ambiental, sino también en ver o en renovar el tema social. Entonces, disculpen, vamos a hablar de ejemplos claves o ejemplos de que sí se puede utilizar el desarrollo sostenible en la construcción. Aquí tenemos un ejemplo que es el edificio de Pixel que se encuentra ubicado en Australia. La construcción de 4 pisos cuenta con un diseño innovador capaz de alcanzar la neutralidad de carbono. En la construcción o en el diseño de este edificio se incluyen sistemas de inodoro al vacío, persianas fijas con dispositivos de sombreado, cristales dobles en las ventanas y pocos cajones de estacionamiento para uno. ¿Cuál es este fin? Con el fin de que las personas que luego vayan se promueva el uso de otros transportes, como la bicicleta, transporte compartido o el uso de transporte público. Incluye además un techo con jardines que recoge el agua de lluvia y le permite luego cosechar. La iluminación y la ventilación natural son otros dos requisitos fundamentales para minimizar la necesidad de la energía, la cual es suministrada por paneles solares y turbinas eólicas de eje vertical instaladas en el techo que ayudan a compensar el uso de electricidad del edificio. Y ahora les tengo un tema, un ejemplo de Ecuador. Entonces, el ejemplo es Quito Publishing House. Este ejemplo que les tengo aquí alcanzó la certificación LEED como les mencioné anteriormente. Entonces, dentro de todas estas checklists, cumplió con ciertos estándares que le permitió a esta edificación obtener esta certificación de construcción sostenible. ¿Por qué? Porque estas cosas básicas que hicieron. Las lámparas están programadas para brindar confort en función de la luz natural. También tienen alrededor de más o menos de 220 trabajadores y un 10% de estos trabajadores utilizan bicicleta para llegar al edificio. Como vimos, o en resumen de todo lo que hemos visto, tomemos en cuenta que hay ejemplos internacionales de que podemos practicar
la construcción sostenible, pero también hay ejemplos aquí locales en el Ecuador de que nos dan la fe y son el vivo ejemplo de que sí podemos realizar una construcción sostenible, de que tomemos en cuenta de que así como la construcción tiene una cantidad de impactos, también nosotros tenemos las herramientas para minimizar estos impactos. Y es decisión de cuando estamos realizando los diseños, de ser innovadores, de utilizar tecnologías nuevas como la eficiencia energética, la utilización de paneles, utilizar la luz natural. Entonces sí se puede hacer, pero es compromiso de todas las personas dar el siguiente paso, dejar la construcción tradicional y ir en camino. No, esto no se hace de un día para el otro, sino es un cambio continuo, acciones continuas y diarias para ver que en Ecuador el sector de la construcción puede realizar una construcción sostenible. Antes de finalizar con el webinar, como ya saben, este es un espacio o un webinar creado entre Oikos 360 y la Camicon. Entonces, para aquellos socios que se encuentran, les comentamos que hemos firmado un convenio, entonces nosotros prestaremos servicios para aquellos socios de la Camicon que tengan algún tema con regularización ambiental, con cuantificación de huella de carbono y con capacitación. Trabajaremos en conjunto en asesoramiento técnico con los miembros de la Camicon en temas ambientales también, con webinars y charlas gratuitas como la de hoy. ¿Cuál es el beneficio? El 20% de descuento en nuestros servicios para los socios de la Camicon, webinars especializados del tema que ustedes requieran y un diagnóstico gratuito de las fuentes de emisión del carbono que tengan. Y hasta aquí hemos llegado con el webinar de hoy, entonces vamos a dar paso para las preguntas. Entonces, pueden escribir al chat si tienen alguna pregunta que realizar, si alguien tiene algún comentario que añadir o algún caso que ustedes hayan tenido, que hayan practicado, entonces en este momento está abierto el micrófono para cualquiera que quiera compartir alguna pregunta o algún tema o caso que ustedes hayan realizado en construcción sostenible. A ver, aquí nos dice Carlos Luis Navas. En relación a la elaboración de los estudios previos para la construcción, específicamente en lo realizado con los estudios geotécnicos perforación, ¿cuáles serían los permisos ambientales correspondientes? Te cuento, Luis, que los permisos ambientales no vienen para ciertas etapas, ya sea para los estudios geotécnicos o simplemente para la construcción. El estudio ambiental o el permiso ambiental es para todo el tema, desde que tu construcción empieza desde cero. Entonces se toman en cuenta todos estos permisos. Entonces el permiso ambiental te lo va a dar el Ministerio del Ambiente de acuerdo a ciertas características específicas. Si tu construcción, porque estamos hablando de la construcción, en este caso, el área de construcción, cuál es la actividad que vas a realizar, porque no es lo mismo, te van a dar el permiso para una construcción de una hostería vacacional como para la construcción de una hidroeléctrica. Entonces, de acuerdo a tu actividad económica, si te encuentras cerca o dentro de un área protegida, entonces, de acuerdo a estos lineamientos, el Ministerio del Ambiente, dentro de su plataforma suya, es el que te va a dar el permiso ambiental correspondiente. Entonces, si es una construcción, por ejemplo, de un conjunto habitacional, tenlo por seguro que va a haber, que por lo general te van a pedir un registro ambiental. Y dentro de este registro ambiental ya vienen complementadas o ya vienen abarcadas todas estas áreas como los estudios geotécnicos, el movimiento de tierras, en este caso el desbroce, como tema ya el tal de la implantación del área construida, ¿no? Entonces no es específicamente, sino a nivel general que te van a dar el permiso. Sofía, quisiera hacerte una pregunta. Tú hablaste de incentivos ambientales. ¿También hay incentivos tributarios e incentivos económicos también? Porque cuando uno hace una construcción sostenible, como tú lo manifestaste, creo que he escuchado
escuchado sobre créditos verdes, que los bancos también te dan un porcentaje un poco más bajo de lo normal cuando son proyectos sostenibles. Y también sobre incentivos tributarios. ¿Acaso el Estado también te provee un poco de o te da esa ayuda cuando haces esta clase de proyectos sostenibles? Bueno, aclarándote un poco la duda, en el tema como tal del Ministerio del Ambiente existen tres clases de incentivos. Están los incentivos honoríficos, los incentivos tributarios y los incentivos económicos. En este caso de los incentivos honoríficos, simplemente lo que te van a dar es un documento, te van a dar un reconocimiento porque tu construcción, por ejemplo, has realizado la cuantificación de huella de carbono, entonces simplemente es un reconocimiento. Ya hablando de temas tributarios, de incentivos tributarios y económicos, no es como tal de que tú realices una construcción y utilices materiales como el bambú, por ejemplo. Entonces no te dan un incentivo como tal. Te dan un incentivo o te ayudan a disminuir los costos si tú en tu construcción vas a poner paneles solares. Entonces los paneles solares van a venir con 0% de IVA. Entonces, es más a la maquinaria, al equipo, a la tecnología que tú utilices para esta construcción que te van a dar los incentivos. No hay un incentivo económico como tal o tributario que te digan que te van a disminuir el IVA porque tu construcción sea sostenible. Hasta aún no existe. Esperemos que con el pasar del tiempo el Ministerio del Ambiente vea o de un mayor reconocimiento a las construcciones sostenibles porque eso va a ayudar a que el sector de la construcción opte por estas medidas, porque también hay que tomar en cuenta que no todo es económico, ¿no? Sino que en eso. Lo que sí tengo conocimiento, como tú dices, que sí hay bancos o sí hay créditos verdes que, ¿cómo se llama? Vienen o dan ven todo el enfoque, no solo de la construcción, sino el enfoque sostenible que se le va a dar a ese proyecto y ellos sí te cobran más o menos una tasa menos de interés o por tener tú una construcción sostenible, lo que sí te hacen es que te van a facilitar mayor el crédito. Como vemos actualmente, el tema del desarrollo sostenible, no solo en el ámbito de la construcción, sino en otros ámbitos, está teniendo un mayor foco internacional. Entonces, existen fondos internacionales para que apoyan estas causas, ¿no? Como ya te dije, en el Ministerio del Ambiente como tal o en el Ecuador no te dan un incentivo económico, sino que más bien te ayudan con la disminución del IVA para maquinaria, equipo y tecnología que utilices verde. Y los bancos, hay ciertos bancos que sí tienen ayuda internacional y que te dan estos bonos o estos créditos con menos requisitos, puedes decirlo así, o si tu proyecto tiene un enfoque ambiental, pues le van a dar un mayor enfoque a tu proyecto, te van a dar los papeles mucho más rápidos y te van a ayudar con la disminución del porcentaje de interés. Muchas gracias, Sofía. Parece que no tenemos más preguntas, entonces antes de finalizar, aquí tenemos nuestras redes sociales, nos pueden inscribir en info@oicos360.org si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda sobre nuestros servicios, así como las capacitaciones que vamos a tener en nuestra página. Nos pueden encontrar en www.oicos360.org y en nuestra página ponemos las capacitaciones que tenemos todos los meses, los webinars gratuitos y las capacitaciones que realizamos y nos pueden escribir a nuestro número por alguna consulta que tengan o si están interesados en alguna capacitación en específica. Parece que no tenemos más preguntas, entonces creo que sería un momento para agradecer a la Comic Con también por darnos este espacio de compartir con sus socios, a las otras personas que no son de la Comic Con, agradecerles por estar interesados en el tema ambiental, por asistir a la charla del día de hoy. Lo que sí les voy a pedir es que si pueden ayudarnos a encender las cámaras para tomar una capture del webinar del día de hoy. Listo, denme
la cuenta de tres. Listo, ya está tomado. Igual, de nuevo, agradecerles tanto a la Camicom como a ustedes por la asistencia el día de hoy, que muy agradecida y gracias. A ti, gracias también, Sofía, y agradecer también a la empresa Oikos 360. Como tú lo dijiste, hemos hecho una sociabilización con todos los amigos y más que todo hemos compartido contigo y creo que ha sido muy valiosa toda la información que nos has dado. Como tú lo dijiste, hemos firmado un convenio con la Camicón y con ustedes y justamente para dar servicios a los socios. Nuevamente te agradezco, Sofía, y quedamos en una segunda oportunidad, una segunda capacitación para seguir hablando sobre sostenibilidad. Te agradecemos por parte de la Cámara y del mío propio. Muy gentil. Muchas gracias. Y a todos los amigos también que se conectaron, a todos, muchísimas gracias a todos ustedes.